¿El salario compra compromiso? Sí, en ocasiones. ¿Qué pesa más hoy, dinero o paz mental? La paz mental siempre ha pesado más, pero es más urgente ganar dinero. Se ha ido a un extremo de ponerse la camiseta a toda costa. Los llamados millennials. Empezamos a poner sobre la mesa todo este tema del significado en el trabajo, del propósito, incluso de la salud mental en el trabajo. Generación Z, que está ingresando al mundo laboral, ya no solo lo pone sobre la mesa, sino lo pone en primer lugar. ¿Cómo se construye este significado en el trabajo? Debemos entender, repito, hay mucha gente, la gran mayoría, si no es que todos, que trabajamos pues porque tenemos que comer y llevar el sustento a nuestra casa. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo, si te gusta nuestro contenido, dale like, comenta y suscríbete porque nos ayudas a llegar a más personas. Déjanos en los comentarios todo lo que te gustó, todo lo que no te gustó del video para que YouTube nos muestre más. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de propósito en el trabajo y para eso tenemos de invitado a Antonio López, quien es especialista en recursos humanos. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Abraham, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un poco para arrancar de lleno, ¿no? ¿Tú crees que las empresas realmente quieren personas realizadas o simplemente quieren empleados funcionales que no pregunten nada más? Yo creo que quieren empleados productivos que entreguen resultados y eso cada vez, para lograrlo, se requieren personas realizadas con un propósito, alineadas entre la empresa y consigo mismas, ¿no? Ok. Vale, vamos a hacer una sesión de preguntas rápidas y ya después entramos de lleno, ¿no? Vale. Lo primero que se te venga a la mente. ¿Trabajar duro o trabajar con sentido? Trabajar con sentido. ¿Burnout o mala cultura laboral? Ambas. Ok. ¿La gente renuncia a empresas o a sus líderes? A las empresas y los líderes son parte también de ese sistema. Ok. ¿El salario compra compromiso? Sí, en ocasiones. ¿Qué pesa más hoy, dinero o paz mental? La paz mental siempre ha pesado más, pero es más urgente ganar dinero. Claro. ¿Una empresa puede cambiarte la vida? Sí, definitivamente. ¿La cultura organizacional se crea o se tolera? Se crea, se diseña y se tiene que ir ajustando siempre. ¿La productividad está matando la creatividad? En ocasiones y en muchas otras la creatividad habilita la productividad. Ok, ahorita entramos en esa. ¿La gente ya no aguanta o ya no se calla? Yo creo que cada vez se calla menos, siguen aguantando, pero cada vez hablamos más. Okay. ¿Qué pesa más hoy, tiempo libre o crecimiento profesional? Para algunas generaciones es el tiempo libre, para algunas personas, y para otros seguimos sacrificando o poniendo, digamos, en segundo término nuestra paz o nuestro tiempo libre por crecimiento profesional. Y por último, ¿las empresas premian resultados o premian la obediencia? Siempre van a premiar más los resultados. Muchas veces eso se confunde con hacer lo que te digo y entonces premian la obediencia, pero lo más importante son los resultados. Va, perfecto. Ahora sí, vamos a entrar parte por parte. ¿Crees que hoy hay una crisis de propósito laboral, es decir, propósito de lo que hago en mi trabajo? Yo creo que, como me lo preguntabas, se le ha puesto más énfasis a eso. Y algo importante es que muchas veces el propósito para alguien que trabaja y que gana 1 o 2 salarios mínimos, el propósito es poder llevar un sustento a su casa. Y eso es muy importante. Y tal vez como así ha sido siempre de práctico, no se romantiza tanto. Más bien, ahora lo romantizamos más porque es importante también tener un significado en lo que hacemos, en cómo nos sentimos haciendo lo que hacemos y en el para qué lo hacemos. Ok. ¿Tú crees que esto siempre ha sido así? O sea, un poco creo que siempre ha sido así, pero ¿qué tanto es importante tenerlo visible? ¿No? Porque justamente es, pues mi propósito es literalmente ganar dinero, ¿no? Claro. Y a veces creo que ese propósito que puede parecer sencillo se está como estigmatizando, decir, ¿no? Sí, como pareciera poco, ¿no? Como justo. que solo lo haces por dinero, claro, ¿no? tal cual. Pero la verdad es que es bien importante. Repito, para mucha gente, yo creo un 60, 70 o hasta más por ciento de la población laboral activa, es muy importante, es lo más importante, es lo que le da realmente el propósito a trabajar. Pero incluso ellos, que por otro lado sacrifican otros, digamos, beneficios o cualidades del trabajo, como una buena experiencia, como una buena calidad de vida por tener dinero para llevar a casa,
incluso ellos también requieren todos esos otros componentes. Entonces, sin romantizar el propósito, que el propósito puede ser tan fácil como eso, necesito llevar dinero a mi casa o que mis hijos crezcan bien que se desarrolle mi familia, creo que eso no demerita que también requieran otro tipo de cuestiones, ¿no? Ok. ¿Tú crees que seguimos justamente romantizando esta parte de ponerse la camiseta, aunque eso traiga consecuencias para el trabajador? Yo creo que ha habido una narrativa que yo estoy muy de acuerdo con ella. De hecho, yo me dedico mucho a eso, de cómo hacer que la gente se ponga más la camiseta, pero se ha ido a un extremo de ponerse la camiseta a toda costa, ¿no? Y yo creo que algo muy importante es ver el trabajo como yo lo digo como un producto, como un servicio que el colaborador compra o al que se suscribe. Si tú dejas de obtener beneficios por esa suscripción, piensa en la plataforma que tú quieras, ¿no? Sí. Si tú dejas de percibir beneficios por esa suscripción, pues cambias hacia otra plataforma, ¿no? Y eso mismo debe o seguirá sucediendo en el trabajo. Ya no me pongo la camiseta a toda costa. Me pongo la camiseta en función de que esa camiseta o ese equipo al que represento también me retribuya de forma proporcional a lo que yo lo hago. Claro. Y un poco entendiendo esta parte, ¿qué otras formas tiene la empresa de retribuir al trabajador, ¿no? Porque otra vez, muchas veces nos concentramos en la parte salarial, que obviamente ya platicamos que es muy importante, sí. Pero ¿qué otras formas tiene la empresa para retribuir al trabajador? Bueno, la compensación es total. Una parte solo es la parte económica o monetaria, ¿no? Pero en nuestro país y seguramente en muchos países también que nos ven, es muy cuestionable que muchas empresas no pagan las prestaciones adecuadas de ley. Es más, o sea, está como por debajo de lo que establece la ley. Pero incluso aquellas empresas que sí pagan, digamos, de manera completa las prestaciones de ley, tienen otras herramientas para compensar a sus colaboradores, como beneficios, tanto económicos como no monetarios. También cómo es el ambiente o la experiencia del trabajo, cuál es la capacidad que tienen los colaboradores de desarrollarse, de permanecer en primer lugar y de desarrollarse en una compañía, no solo verticalmente, ¿verdad? O sea, haciéndose el presidente de la compañía, solo hay uno, sino también qué otras formas de desarrollo tienen, aprender cosas nuevas, cambiar de funciones y también participar en los objetivos de la empresa, que es donde se alinea o puede alinearse el propósito de una persona con el propósito también de una compañía. De acuerdo. ¿Tú crees que en general en los países de Latinoamérica, que es donde más nos ven, recursos humanos se convierte más en un tema administrativo que realmente como humano y funcional para la compañía? Sí, yo creo que tiene dos funciones las áreas que conocemos como recursos humanos, ¿no? Y normalmente la que más destaca es la parte administrativa o lo que llamamos como people operations, la contratación, el pago de las nóminas, contratar acciones de capacitación, desarrollo, etcétera. Eso es lo que muchas veces se estigmatiza de que solo hacemos eso, ¿no? Pero hay otra parte que es la parte que yo le llamo como human operations, y es esta parte de dar apoyo, soporte a los líderes, a los equipos para que se desarrollen, estar en mucho más contacto con las personas para ayudarles también a su desarrollo y alinear, yo digo, estos dos esfuerzos entre las expectativas que tiene un colaborador hacia la organización y la organización, las expectativas que tiene para desarrollarse, que forzosamente necesita personas, ¿no? En la medida en que un buen director o una buena función de recursos humanos alinee esas dos expectativas, entonces logra que las empresas sean más exitosas. Okay. Imagínate que ahorita nos está viendo alguien que a lo mejor tiene su pyme, ¿no? Y a lo mejor no tiene área de recursos humanos ahorita, ¿no? ¿Cuáles son las 3 cosas que quizá debería de garantizar con esa función de recursos humanos para su empresa? Es una gran pregunta. Fíjate, te platico rápidamente. Yo me he dedicado mucho en estos años a grandes empresas y ahorita le estoy entrando con más fuerza a las pymes. Y justo con esa misma pregunta llego yo. ¿Qué necesitaría un consultor o un área de recursos humanos para mostrarte a ti, empresario, que está aportando valor? Y las respuestas son muy amplias, pero me he encontrado con algunas que son interesantes. En primer lugar, es cómo puedo disminuir la rotación, porque son empresas que no pueden competir porque no tienen un gran esquema de prestaciones, porque no hay mucho crecimiento, son empresas o estructuras pequeñas. Entonces, ¿cómo puedo yo competir con que alguien se me vaya a una empresa que sí tiene otro esquema de beneficios? Y eso nos habla mucho de
definir muy bien algo que se llama una propuesta de valor al empleado. ¿Qué te ofrezco a ti que te va a permitir desarrollarte? Las pymes pueden ofrecer más flexibilidad, ¿verdad? Pueden ofrecer más autonomía, pueden ofrecer también participar más de los resultados del negocio por la contribución misma. En otro caso es un parámetro base que es como el cumplimiento legal y regulatorio. Muchas pymes se enfrentan el día de hoy a riesgos laborales, fiscales, ¿no? Por no tener bien estructurada como toda su base de recursos humanos, cumplimiento ante el IMSS, ante la Secretaría del Trabajo, los esquemas de compensación que son poco claros, etcétera. Y yo creo que también muy importante es cómo puede ayudarme un área de recursos humanos a alinear lo que te decía hace un momento, en la medida de una pyme, pues, pero las expectativas que tiene un colaborador para que ese colaborador sea lo más productivo y me entregue mejores resultados. Yo creo que así lo dejaré. Con esas tres cosas. Ok, perfecto. ¿Tú crees que se vuelve peligroso medir únicamente la productividad en los colaboradores? Sí, yo creo que sí. Muchas veces la productividad es el resultado de un montón de cosas, ¿no? Piensa como la analogía de no sé, una hipertensión. La hipertensión es la consecuencia de una mala alimentación, de malos hábitos, de hacer ejercicio, de sueño, etcétera, de mucho estrés de manera crónica. Entonces, eso es como un indicador, digamos, de resultados. Y lo que tenemos que también empezar a medir son otras cosas como de síntomas o que promueven esos resultados, ¿no? Haciendo esa misma analogía, debemos estar analizando, por ejemplo, la satisfacción de los colaboradores en la compañía. Debemos estar, si cuenta o no con todas las herramientas, si están establecidos los procesos adecuados para que él pueda desempeñar bien su función. Y en función de todo eso agregado, entonces puedes obtener un mejor resultado, que es o la productividad o la satisfacción de los clientes o incluso el retorno de la inversión de cada uno de los colaboradores. Pero es como primero enfocarte como en comerte tus verduras, digamos, para que después puedas tener buenos resultados. Claro, de acuerdo. Ahorita platicábamos de las grandes funciones de recursos humanos, la rotación, ¿no? Porque creo que independientemente del tamaño de la empresa, es algo con lo que todos batallan, sobre todo creo que en los puestos operativos, ¿no? Exacto. Donde se genera la mayor cantidad de trabajo, ¿no? ¿Cómo reducir ese porcentaje? O sea, ¿cómo trabajar la rotación para que baje cada vez más? Claro. Mira, hay un factor muy interesante en el mercado laboral y es muy natural que en ciertas industrias haya mucha rotación, ¿no? Tampoco es mala la rotación per se, sino hay que controlarla y estar dentro de ciertos parámetros con los cuales yo como empresario me sienta cómodo manteniéndolo. Si eso sube, pues entonces ahí sí vale la pena poner un foco de atención. Ahora, donde hay que poner un foco de atención, o más bien cuando hay que poner un foco de atención, es importante identificar, yo siempre hablo como de un modelo muy padre y la verdad es que muy basado en evidencia y es, primero pues investiga. O sea, muchas organizaciones quieren, la gente está yendo, pues súbeles el sueldo, ¿no? O ahora dales pizzas los viernes, ¿no? No, a ver, investiga qué es lo que está pasando. Hay que hacer como mucha empatía con los colaboradores, entender su situación y por qué se están yendo, si es un tema, digamos, del mercado que hablábamos o si es algo muy particular de tu empresa. Después de hacer ese diagnóstico, yo lo que normalmente recomiendo es hacer ese diagnóstico de la mano de los colaboradores. No te pongas a inventar, ¿no? Pregunta. Y una vez que tienes eso, entonces puedes diseñar distintas iniciativas que te ayuden a reducir esa rotación. Muchas de las resistencias que nos enfrentamos es que eso cuesta dinero. O sea, voy a disminuir la rotación. Vale, pues ¿qué tengo que hacer? Bueno, cambiemos el sistema de compensación por algo que sea flexible o que tenga mucho más pago por recompensa por algo, por productividad. Bueno, pues eso me va a costar no solo dinero, sino también tiempo ver los resultados. Claro. Entonces, el modelo que yo promuevo se basa en poder validar esas pequeñas ganancias antes de que las implementes a través de una serie de mecánicas y de iniciativas, digamos, de pruebas, ¿no? Pruebas piloto, prototipos, etcétera. Y solo cuando tengas esa certeza, entonces ya implementas. Y algo muy interesante en el ámbito de las personas es que las personas vamos cambiando de manera recurrente, ¿no? En el COVID, pues todos nos tuvimos que ir a la casa, pero ahorita todos quieren regresar a la oficina, pero muchos no quieren. Y entonces es bien complicado darle gusto a todas las personas. Claro.
Y es mucho más complicado como organización ir ajustando esas estrategias. Pero ¿qué crees? Que eso es lo que hay que hacer. O sea, no vale como que, bueno, ya te pregunté y tú me dijiste que querías esto y ya te lo hice, sino irlo ajustando a lo largo del tiempo. Déjame nada más para terminar esta idea, poner un ejemplo. Cuando tú, imagínate que pierdes hoy tu celular. Y dentro de un año lo encuentras y no lo actualizas. Y te vas a dar cuenta contra tu teléfono actual que las versiones de todas las aplicaciones son completamente distintas. ¿Por qué? Porque esos productos se están reinventando y lanzando nuevas mejoras constantemente, todo el tiempo. Y solo así es lo único que les garantiza mantenerse a la vanguardia. Eso mismo tendríamos que también aprender a hacer en el mundo del trabajo. De acuerdo. ¿Qué hace más daño? ¿El preguntarle al trabajador y no hacer nada? ¿O simplemente no preguntar? Yo creo que las dos hacen mucho daño, pero yo creo que no preguntar y hacer las cosas hace más daño porque no estás resolviendo, no estás respondiendo a nada, ¿no? Yo creo que mucho de los riesgos de preguntar y no hacer nada es que pierdes esa credibilidad y que eventualmente el cuate dice, oye, pues me preguntaste y ¿para qué me preguntaste si no hiciste nada? Claro. Pero hace unas semanas tuve una intervención con una empresa y cuando un director le decía, es que probamos varios sistemas y este fue el que quisimos implementar. Todo el grupo se volteó a ver porque dijo, no, pues a mí no me preguntaron y yo me tuve que ajustar a ese nuevo sistema, ¿no? Sí, sí. Y ese, pues ahora eso es peor, ¿por qué? Porque se invirtió en un nuevo sistema, se implementó un nuevo sistema y ya cuando no está funcionando, entonces ahora sí reaccionó y digo, oye, ¿por qué no lo estás usando? ¿No? Y eso genera todavía más dolor. De acuerdo. En las preguntas rápidas hablábamos de si la gente ya no está dispuesta quizá a aguantar o simplemente es como que estamos hablando más de nuestras necesidades, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es este cambio generacional o a qué se debe que este efecto? Yo creo que es una pregunta como muy profunda, pero trataré de sintetizarla. Mi perspectiva es la generación, digamos, los llamados millennials, empezamos a poner sobre la mesa todo este tema del significado en el trabajo, del propósito, incluso de la salud mental en el trabajo, ¿no? Hasta antes de nuestra generación, nuestros padres y abuelos, era una cultura de mucho sacrificio y de mucho trabajo duro, porque también la economía premiaba muchísimo eso. Claro. Las llamadas horas sentado, ¿no? Y el estar todo el tiempo, digamos, dispuesto a sudar la camiseta al borde del burnout y más allá, de la muerte incluso, era lo que te garantizaba, entre comillas, que tú pudieras seguir ganando más, desarrollándote, etcétera. Y fue nuestra generación la que lo puso sobre la mesa. Yo creo que ahora, y no quiero sobresimplificar el comportamiento de las generaciones, pero ahora ya las generaciones nuevas, la generación Z que está ingresando al mundo laboral, ya no solo lo pone sobre la mesa, sino lo pone en primer lugar. Y estas dos generaciones suman algo así como el 50% de la fuerza laboral en el mundo. Ya es predominante y cada vez los millennials acceden a más puestos de liderazgo y de toma de decisiones. Y no olvidan que fueron ellos, que han sido ellos los que ponen este tema sobre la mesa. Entonces las organizaciones empiezan a tener digamos, a darle mucho más protagonismo a este tipo de temas, aunado a que estas nuevas generaciones, te digo, no solo lo ponen sobre la mesa, le dan mucha más prioridad. Y entonces si tú quieres atraer y mantener a este talento más joven enganchado, pues necesitas darle esa prioridad, ¿no? Okay. Yo creo que esa sería mi respuesta corta. De acuerdo. Creo que cada cambio generacional trae como esta sensación de la generación de arriba, de que la de abajo su nivel de compromiso es distinto. Sí. No sé si más o menos, pero distinto, ¿no? Y en el ejemplo que ahorita nos pones es de, pues yo lo puse sobre la mesa, pero no era lo más importante para mí, ¿no? En los millennials contra la generación Z, ¿no? ¿Tú crees que este cambio generacional a veces se percibe como falta de compromiso? Es decir, dado que le da más prioridad a su sentido de la vida, a su propósito de la vida, pues puede a lo mejor dejar de hacer cosas de la parte laboral, ¿no? Sí. ¿Y crees que cómo lidiar con este cambio generacional? Claro. Yo creo que es muy interesante esto que preguntas. En lo inmediato sí podría parecer como una falta de compromiso y muchos de mis colegas, sobre todo que dirigen hoy funciones de recursos humanos, se dan de topes en la cabeza tratando de inventar algo nuevo para mejorar estos niveles de compromiso. Uno es entender una nueva lógica laboral en donde pues así va a ser la dinámica. O sea, un chico que acaba de entrar y que te quiere pedir un permiso para irse un mes
para viajar por Europa, pues es cada vez más recurrente. Uh-huh. Y es un riesgo laboral también, y yo lo entiendo, y hay que mitigarlo. Ahora, ¿cómo lo mitigamos? Primero, yo creo que hay que diseñar todo un ecosistema o un diseño organizacional, valga la redundancia, que permita como cada vez este tipo de cuestiones, o sea, mayor flexibilidad sin sacrificar la productividad, lo cual es todo un reto. Y el otro componente es empatizar mucho más con estas nuevas generaciones, o sea, entender que las prestaciones que tal vez a nosotros nos hacían sentido o a nuestros padres o abuelos, el día de hoy dejan o pierden toda relevancia y ellos prefieren otro tipo de esquemas de remuneración. Pero estas transformaciones han pasado todo el tiempo, desde nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos y ahora la siguiente generación. Vamos priorizando distintos esquemas y las organizaciones tienen que ajustarse, tenemos que ajustarnos. Sí. De repente creo que el área de recursos humanos se ve como un accesorio, no sé, como que lo tengo porque es necesario, pero ¿qué tan grave es no tener estas estrategias? O sea, ¿sí es algo que puede determinar el éxito o la caída de una empresa? Sí, bueno, obviamente la respuesta que te daría es que sí, ¿no? Por lo que hago, pero creo que está muy sustentada en que las áreas de recursos humanos, la función de recursos humanos, porque también es cierto y hay que decirlo, la función de personas no recae en el área de recursos humanos, es de toda la organización. Si acaso las áreas de recursos humanos son quienes dictan las estrategias o políticas o procesos, pero es más una función de los líderes, de los directores, de las personas mismas en cómo pueden darse autoservicio para algunos procesos, ¿no? Y yo creo que en la medida en que todo esto sí que esté como automatizado, bien establecido, agiliza mucho o aceita mucho el engrane de las organizaciones. Y cuando no, se ve mucho esta falta de... Yo hace unos meses, por ejemplo, te podría decir, en una empresa de retail, la gente pues se iba. Y eso pasaba porque muchos querían literalmente tomar vacaciones, 1 o 2 semanas de vacaciones, y pues no existía como tal un sistema definido, y entonces los roles eran bien complicados por los turnos que se trabajaba fines de semana, etcétera, etcétera. Y simplemente poner un proceso en ese lugar ayudó a mejorar que la gente no se quisiera ir. Claro, hay rotación, pero ya no se van por falta de un proceso. Y es tan absurdo que la gente se empiece a ir por falta de un proceso. Entonces, eso sí que ayuda mucho, De acuerdo. ¿Cómo se construye este significado en el trabajo? ¿No? Porque nos lo acabas de decir, ¿no? O sea, la cultura de la empresa somos todos, ¿no? ¿Cómo yo construyo significado para la empresa y para mí mismo, ¿no? Sí. Hay en la teoría de recursos humanos algo que se llama como contratar por purpose fit o por alineamiento hacia el propósito. Hay un modelo muy interesante en Disney que lo que ellos hacen es identificar cuáles son tus valores y cómo tus valores personales pueden o no alinearse con los valores de la compañía. Cuando las empresas pueden descubrir eso, incluso las habilidades o las capacidades técnicas que tengas o que te falten, las podemos ir desarrollando. Pero si esos valores no están bien alineados a los que promueve la compañía, eso es un poco más complicado de alinear. Tal vez desde los procesos de atracción, las empresas podrían enfocarse más en cuidar este tipo de elementos. Y algo muy importante, eso por la parte como de propósito, de cultura. Y algo muy importante es la parte del significado. Debemos entender, repito, hay mucha gente, la gran mayoría, si no es que todos, que trabajamos pues porque tenemos que comer y llevar el sustento a nuestra casa. Y entendiendo eso, es importante identificar cuáles son las demás motivaciones de la persona. ¿Quieres desarrollarte? ¿Quieres hacer una carrera aquí? ¿Quieres simplemente venir y trabajar y hacer tu chamba? ¿Quieres realmente desarrollar una carrera tanto dentro de esta empresa o dentro de esta industria? O tal vez lo que hacemos en esta empresa se alinea con tu propósito de vida. Y tener con esa claridad esas definiciones ayudará a la empresa también a ir construyendo estrategias que se puedan ir alineando al respecto. En un cliente con el que trabajamos mucho nos hablaba de la importancia de las becas para su población. El 80% de su población tiene solo el bachillerato.
pero muchos de ellos trabajan pues porque tienen que trabajar, pero hicieron un programa muy agresivo de becas universitarias. Y entonces eso genera mucho engagement, mucha pertenencia hacia la compañía, y la gente se ha querido quedar, claro, porque se les paga, pero porque además saben, la gran mayoría de ellos, que tienen la oportunidad de acceder a una beca, de que la empresa será flexible para permitirles estudiar, y eso vale a veces mucho, mucho más que la remuneración económica. Ok. ¿Cómo desde el liderazgo y desde la empresa entender que se entiende que todos los significados son aceptados, ¿no? Porque creo que hay culturas en las compañías que a veces cuando alguien dice, pues yo no quiero crecer, ¿no? Yo estoy aquí feliz y estoy haciendo mi trabajo y que me paguen, ¿no? A veces como que esos mensajes como que se estigmatiza a esa persona, ¿no? ¿Cómo se maneja desde recursos humanos para manejar todos los propósitos que puedan llegar a existir? Yo creo que aquí también depende del tipo de empresa. Hay empresas, bueno, primero, si tú no vas a permitir este tipo de significados o de actitudes o comportamientos, es muy importante dejarlo claro desde el inicio, ¿no? Y yo creo que también se vale, o sea, decir, oye, si tú no quieres crecer aquí, este no es el lugar para ti. Y desde que entras, o muy temprano cuando entraste, poder identificar eso. Y es muy válido decir, mira, acá todos nos tenemos que poner súper la camiseta, te vamos a pagar muy bien cuando llegues a cierto punto, pero tienes que, no, pues no me interesa. Ah, bueno, pues vale. Sí, o el ambiente súper competitivo que hay estas culturas empresariales en las que todos estamos compitiendo por un nuevo puesto todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí entran otras variables en juego, pero específicamente para lo que me preguntas es identificar, mi empresa es así o no, y permito distintos perfiles o todos tienen que estar alineados. Ahora, si yo lo permito, entonces la empresa tiene que ser muy intencional en estar identificando todo el tiempo este alineamiento o discrepancia entre los significados personales a través de sistemas, les llamamos de escucha activa. Oye, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Estás o no dando los resultados, pero estás alineado a lo que tú crees y sientes o no? Y en la medida en que las empresas tengan siempre esta sensibilidad y esta escucha activa hacia los colaboradores, entonces podrán identificar y permitir o no permitir que haya divergencia en estos propósitos o significados laborales, ¿no? Okay. ¿Qué errores crees que cometen los líderes de las organizaciones para destruir el propósito de las personas y el propósito general de las compañías? Yo creo que el primer y gran error es asumir, o sea, justo dar por hecho que todos estamos aquí por la misma razón, ¿no? No conocer a los equipos, o sea, la función principal de un líder es entregar resultados, sí, pero a través de otros. Y si me lo permites, hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, no entregar resultados a costa de otros, sino junto o en colaboración con otras personas. Y muchas veces se quiere hacer eso sin entender o sin conocer a las personas o a los equipos con los que se están estructurando, ¿no? En un libro que se llama Radical Candor, la autora habla justamente de eso y le dice, tu chamba principal es conocer y entender muy bien quiénes son y qué quieren las personas de tu equipo, porque solo entendiéndolos puedes preocuparte genuinamente por ellos y entonces ahora sí exigirles o retroalimentarlos. Pero es como en ese caminito. Entonces muchos asumen y dicen, pues tú no eres Abraham, tú eres el que graba los podcasts y entonces tienes que hacer esto. No, yo lo que necesito es entender realmente por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué tanto te gusta y qué tanto no te gusta. Y el tercero, yo creo que es no transmitir adecuadamente la información. O sea, como asumo y como no me preocupas, entonces yo te doy una indicación sin asegurarme de que te quede clara. Y entonces, pues, como lo hagas, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que asegurarme de que entiendas muy bien lo que tienes que hacer, ¿no? Y eso yo diría que es como una clave más o menos para ejecutar bien un modelo de liderazgo. Ok. ¿Hay alguna señal de alarma para que las personas que a lo mejor nos están escuchando y que a lo mejor dicen, yo sí lo hago los tres, ¿no? Pero a lo mejor no lo estamos haciendo tan adecuadamente como nosotros creemos, ¿no? ¿Hay señales de alerta que a lo mejor nuestra gente nos manda sin decirnos en realidad, o sea, sin sentarnos y decirnos, oye, esto está pasando? Porque a veces sentarte con tu jefe y decirle algo que no te gusta
es algo que algunas personas no están dispuestas, ¿no? Pero a lo mejor comunican desde otro lugar o de otra manera. Hay señales de alerta para que la gente que nos está escuchando entienda. Sí. A lo mejor hay algo que no estoy haciendo de manera adecuada. Sí, yo les preguntaría o les pediría que se pregunten a sí mismos como líderes, quienes tengan equipos a su cargo, ¿cuándo fue la última vez que hablaron uno a uno con ellos? No para reprenderlos o para darles un feedback sobre algo que ejecutaron en el trabajo, o sea, una acción, ¿no? Sino para entenderlos y para escucharlos. Es decir, a ver, ¿cómo te está yendo? ¿Qué problemas tienes en tu casa, en tu vida, con tu pareja? ¿Hay algo que podamos hacer para que entregues mejores resultados? Es decir, una charla mucho más profunda, porque eso también es chamba de los líderes, ¿no? Sé que mucha gente dice, no, es que ustedes aquí vienen a trabajar. Sí, pero uno no viene a trabajar y se desconecta como en Severance, sí. y se vuelve a conectar cuando sale, ¿no? Somos un ser integral y llevamos muchas veces las personas que somos con los problemas que tenemos en casa y muchas veces, aunque no queramos, los llevamos también a la oficina. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu equipo en un tono más humano? Okay. Y esta parte me gusta mucho pues, somos un ser integral, ¿no? O sea, no podemos separar a la persona que trabaja de la persona que está allá afuera viviendo su vida, ¿no? ¿Cómo el trabajo se convierte en una herramienta de desarrollo personal? Eso es muy importante. Yo creo que el trabajo en sí mismo, al darte una retribución, pensemos en quien trabaja en una empresa por un salario, te da las posibilidades de desarrollarte, porque pues simplemente adquieres bienes y servicios que te satisfacen a ti y a tu familia y que te permiten aspirar a otro nivel de vida, aspirar a comprar cosas mejores, a tener mejor desarrollo personal. Pero también algo bien importante del mundo del trabajo, de las empresas particularmente, es que también fomentan y permiten el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque cualquier empresa debería tener distintos propósitos, no solo el económico. Uno de ellos es el social, es decir, lo que yo hago, lo que yo comercializo, vendo, tiene un fin y resuelve una necesidad de alguien, ¿no? Porque pues, si no, no te la van a pagar, ¿no? Claro. El segundo es, obviamente, una empresa pues tiene un fin económico, es decir, pues yo vendo, pero para obtener una ganancia. El tercero es también un fin hacia desarrollar a mis colaboradores, tiene un fin humano hacia las personas. Y este cúmulo de cosas también pueden y debieran estar también alineados al desarrollo de uno como individuo. O sea, yo trabajo en algo que sí que me aporta dinero y bienestar económico en primer lugar, pero también me puedo sentir representado por las cosas que mi empresa hace. Tal vez hace algún, no sé, bien para personas con discapacidad y me siento bien sabiendo que el bien que produzco ayuda a mejorar, ¿no? Y también sé que pues, esto genera un bienestar y un desarrollo que a su vez pues mueve la economía y eso también es muy trascendente. Vaya, la empresa en sí misma puede ser o es un gran motor del desarrollo de la humanidad. Yo así lo veo y así lo quiero ver. Y es importante alinear por lo menos estos tres propósitos. Habrá quien hable también de un propósito como de sustentabilidad, ¿no? De no ser tan extractivo, sino al contrario, dejar el mundo un poco mejor de lo que lo hemos encontrado. Y eso también aporta muchísimo propósito al desarrollo de lo humano. De acuerdo. Cuando estaba haciendo la investigación salía mucho este tema de que llega el domingo y entonces ya estoy en depresión porque no quiero ir a trabajar al día siguiente, ¿no? Ya sea porque mi trabajo no me gusta, por la cultura, por la que sea, ¿no? ¿Cómo las personas se pueden autoobservar y decir, entender cuándo es un momento ya de cambiar a lo mejor de trabajo y cuándo es un momento en el que a lo mejor soy yo el que está en resistencia con algo que está sucediendo allá afuera y irme no va a implicar que las cosas cambien. Sí. Simplemente voy a cambiar de empresa y me voy a seguir sintiendo igual. Híjole, yo creo que esa pregunta es más como para un tema como de introspección personal, pero yo sí que te puedo hablar como de la estrategia, digamos, de la organización. Y yo creo que muchas personas resisten porque tienen que resistir, pero muy, muy cansadas, ¿no? Y mi opinión muy personal es cuando eso deja de ser placentero de forma consistente o ya lo tienes que hacer incluso con un malestar o peor aún te empieza a generar
malestares físicos incluso, yo creo que es un buen momento para observar, pues cambiar, ¿no? Fíjate que yo lo que he visto, y tal vez hablo como desde una posición definitivamente muy privilegiada, pero lo que he visto es que en nuestro país en particular tenemos una tasa de desempleo muy baja de la población económicamente activa del 3%. Y eso ha hecho, y es un gran reto para las empresas, que mucha gente cambie de trabajo. Pues, me gustó, me cambio a otro, y si no me gusta, me cambio a otro. Y yo no creo que eso esté mal, yo creo que supone un reto para las empresas de hacerse cada vez más atractivas para que la gente permanezca, pero creo que también hay muchas veces que, pues, entendiendo eso, pues tal vez no esté tan mal que la gente se esté cambiando y no puedas hacer mucho al respecto, ¿no? El otro escenario que planteas yo creo que es mucho más interesante y es ver, bueno, hasta dónde voy a aguantar y dónde ya no. Y yo creo que en la medida en que tengamos bien trazada esa línea, podríamos ejecutar tanto personalmente como a nivel organizacional, pues distintas estrategias. De acuerdo. Nada más porque si no se me olvida y estamos prácticamente cerrando. En las preguntas rápidas había una que decía que si la productividad está matando la creatividad, ¿no? Y me decías, pues, sí y no necesariamente, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer ese balance? Bueno, es que yo creo que depende también del tipo de organización y de las personas. La productividad, tal vez después de la revolución industrial, era entendida como la capacidad de operar un proceso de forma bien estandarizada. A ver, tú haces cajas, entonces no seas creativo, ponte a hacer lo que te dice que se tiene que hacer. Y muchas veces, tal vez el ponerse creativo, por ejemplo, en industrias pesadas, ¿no? De transformación, pues puede alterar el proceso, sacrificar la productividad y la calidad del producto final. Claro. Pero yo lo que estoy viendo, sobre todo en los últimos años, con el uso de inteligencia artificial, es que muchos procesos que antes eran manuales o que dependían de un nivel cognitivo básico, ¿no? Como suma 2 más 2, ¿no? Y en esa función sigue al siguiente paso del proceso, pues ya no son requeridas tantas habilidades humanas. Pero es ahí donde quienes son más creativos, quienes tienen un potencial de innovar, ¿no? De mejorar la situación, son los que van a aumentar la productividad. Piensa en todas las empresas de tecnología y en la capacidad que quienes actúan de forma innovadora tienen para resolver un problema existente o un producto estandarizado y llevarlo al siguiente nivel. De acuerdo. Ok, pues estamos prácticamente cerrando. Nada más antes de cerrar, no sé si hay algo que no te pregunté y digas, esto me parece muy importante porque la gente lo sepa. Yo creo que las empresas, no me lo preguntaste, creo que va muy implícito, pero las empresas son fundamentalmente grupos de personas que se organizan para algo. Entonces, no hay una disociación entre persona y empresa. Es una sola cosa. Y si lo entendemos así, entonces también podemos apuntalar mucho mejor al tema de significado, de propósito y de productividad hacia la empresa y ganancias hacia la empresa. De acuerdo. Estamos ahora sí cerrando. Nada más antes de cerrar, siempre les pregunto a mis invitados, ¿quién eres? ¿Quién es Antonio López? Bueno, yo soy primero padre de Diego y Victoria. Eso es lo primero y yo diría lo único que me define. Okay. Y además soy empresario. Tengo una pasión muy fuerte por las personas y las empresas y me gusta mucho ayudarles a alinear las expectativas entre estas dos para el beneficio de ambas. Excelente. Pues ya estamos cerrando. Nada más antes de despedirnos, si nos dejas tus redes sociales, cómo te pueden encontrar. Ahora sí, directamente a la cámara. Claro. Bueno, me encuentran principalmente en LinkedIn como Antonio López Flores. Ahí subo mucho contenido y me encantará que nos podamos seguir por ahí. Excelente. Pues muchas gracias otra vez, Antonio, por aceptar la invitación. Y bueno, yo me despido, no sin antes recordarte, mi nombre es Abraham Sánchez. Y también te recuerdo, si te gustó el contenido, dale like, comenta y suscríbete porque nos ayudas a llegar a más personas. También está habilitada la comunidad para que te suscribas y nos apoyes a generar más contenido de valor para ti. Y déjanos en los comentarios todo lo que te gustó, todo lo que no te gustó del capítulo. Y nos vemos en el siguiente episodio.